Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy contamos de nuevo con la colaboración de una persona muy querida para la secundaria Babeque, que es la psicóloga clínica y terapeuta María Elena Azuad. María Elena es, como ya les dije, psicóloga clínica y también es terapeuta de duelo, especialista en trauma, duelo y terapia transgeneracional. Ella también es una persona que colabora con algunos programas radiales, especialmente con el que se llama Camino al Sol. Así que muy bienvenida, María Elena. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, buenas noches y gracias por tomarse un tiempito para escuchar esta interesante, espero que sea interesante charla. Aquí yo lo que quería decir fundamentalmente es que para poder entender o para poder asimilar todo lo que esta charla quisiera aportarles, tenemos que abrir la cabeza y la mente, ¿sí? Porque uno cuando ve esto de creencias, biología y salud mental, como que dice, ¿por dónde viene la cosa? ¿Sí? Y la invitación es fundamentalmente a que abramos nuestra mente y veamos la posibilidad de tener información diferente de la que siempre hemos tenido respecto al impacto de las creencias en la biología, no solo en la salud mental, ¿sí? Así que dicho esto, y por ahí generalmente lo que hacemos con las charlas es que si en la medida que vamos exponiendo hay dudas, pues entonces levantan la mano o escriben su duda y ahí aprovechamos para irlas contestando. Lo primero que quisiera decirles es que este tema lo obtuve de una lectura que hice de un libro que se llama La biología de las creencias, de este doctor Lipton. Fíjese, él es biólogo molecular y ha sido un experto estudioso en la clonación de las células madre. Y dice que lo que determina la vida de una persona no es la carga genética. Imagínense ustedes, como que uno lo que hereda no es la carga genética. Él lo que dice, y hay evidencia científica que les presentaré, es que lo que condiciona la vida de una persona es su entorno físico y energético. Y yo creo que aquí todos entendemos o podemos aclarar qué es el entorno físico, todo lo que nos rodea, que es físico, observable a través de los órganos de los sentidos. Pero lo energético no lo observamos, no lo olemos, no lo escuchamos, pero lo sentimos. Esto es lo importante. De repente uno conoce a una persona y como que siente que esa persona o puede ser su amiga o la rechaza. Y esto no tiene nada que ver con la parte física en muchos casos, sino con la energía que resuena del uno al otro. Así que esta es la hipótesis fundamental. La genética que siempre nos han dicho no determina nuestro destino, es el medio ambiente, es el entorno que nos rodea, pero es sobre todo cómo percibimos ese entorno que nos rodea. Y esa percepción está basada en las creencias. Entonces tenemos creencias que son la base de la percepción del mundo, que son la base de cómo nosotros biológica y psicológicamente nos movemos en este mundo. Así que, según todo este autor, son las creencias lo que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una creencia? Una creencia es, por ejemplo, yo creo que si salgo y llueve me va a dar gripe. O que si voy a cocinar
una cosa y antes de cocinarla tengo que hacer algo, son una serie de creencias que me hacen percibir el mundo de cierta manera, ¿sí? Y vamos a ir especificando. Para estudiar esto que les cuento, existe la epigenética, que es el estudio de mecanismos moleculares mediante los cuales se controla la actividad genética. Es decir, lo que ve la epigenética es las variaciones en el medio ambiente. Y estas variaciones son las que de última despiertan o silencian a un genoma. Es decir, los genes, que todos tenemos los mismos 32,000 genes, ¿sí? No se encienden ni se apagan solos. Son dos factores que influyen: el ambiente, y por otro lado es importante que se den cuenta que no es el ADN el que cambia, pero sí se despiertan y adormecen genes que están dentro de la cadena, ¿sí? Así que el estilo de vida, la educación, la alimentación, son factores epigenéticos que afectan nuestros genes. Ya no es la herencia de nuestros padres a nivel biológico, es el medio, es la educación y es la alimentación. Miren este ejemplo. Los gemelos tienen un mismo ADN. ¿Perdón? Los gemelos tienen un mismo ADN. Y ustedes ven cómo, si esto fuera que no lo modifique el medio ambiente, los que son gemelos desde que son bebés hasta que mueren serían exactamente idénticos. Y aquí vemos que estas bebés son iguales versus las adolescentes, donde ya se ve una más alta que otra, con diferentes labios. Aquí tenemos una mujer madura, con diferente nariz ya, las gemelas, diferente caída de hombros, ¿sí? Diferentes labios, aunque siguen siendo pelirrojas y de ojos claros. Y empezamos a ver cómo en la medida que se va envejeciendo, ahí van apareciendo diferencias en los que son gemelos, es decir, que provienen de un mismo óvulo, un mismo espermatozoide y comparten el mismo ADN. Si fuera el ADN el único que determina esto, entonces tendríamos que ser en los gemelos igualitos hasta el momento de la muerte, cosa que no ocurre. Entonces, si esto pasa a nivel de lo físico de las personas, de sus características físicas, ¿qué puede pasar a nivel de la personalidad, la forma de ser y el comportamiento de las personas? Y para esto vamos a hablar de lo que se llama biología de la creencia. Si voy muy rápido, si necesitan que me pare, por favor háganmelo saber, porque una de las dificultades de hacer esto online es que no veo a las personas y no recibo retroalimentación. Así que si creen que debo hacerlo más despacio o si hay preguntas, siéntanse en libertad de hacerlas, por favor. ¿Sí? ¿Qué es la biología de la creencia? Porque uno dice las creencias son cosas de la cabeza. Deseamos aquí que este autor, cuando se refiere a biología de la creencia, considera las células como si fueran seres humanos en miniatura, que son unicelulares y para sobrevivir se convierten en multicelulares, ¿sí?
Y en este sentido, la biología de la creencia, tener una creencia, al igual que altera la biología, la creencia también altera nuestra salud mental. Miren por qué. Porque las células tienen dos mecanismos de supervivencia fundamentales: crecimiento y protección. Cuando hay crecimiento de una célula, se requiere un libre intercambio entre el organismo y el medio. No hay que poner energía en protegerse, y esto nos pasa a los seres humanos. Si nosotros estamos en una situación donde estamos en el mecanismo de crecimiento, hay un intercambio libre entre lo que soy, lo que pienso, lo que quiero, el sistema, los amigos, y esto me lleva a crecer. Entonces, habíamos dicho fundamentalmente de dos mecanismos de supervivencia. Y cuando estamos en mecanismo de crecimiento, tenemos energía para crecer. Cuando estamos en modo protección, la energía es puesta en la lucha o en la huida. Y la energía, en lugar de ponerse en crecer, se pone en evitar el peligro. Y el gran asunto es que mientras más tiempo permanezcamos en el modo de protección, más se inhibe el crecimiento. Imagínense ustedes ahora con la cuestión de la pandemia, yo me lo preguntaba mucho, ¿sí? Con la pandemia, en el momento del confinamiento, estábamos en protección, había mucho miedo, no había posibilidad de crecer, porque toda la energía estaba siendo puesta en evitar el contagio. ¿Sí? Eso ha ido disminuyendo, y por eso es que yo creo que el crecimiento que como humanidad va a dejar la pandemia todavía no se ve, porque todavía tenemos energía puesta en cuidarnos. Imagínense ustedes lo que hace en la salud mental una creencia del tipo donde, por ejemplo, un niño que nace en una familia, uno dice, este niño se parece a su tío, y su tío es un tremendo problema. ¿Sí? La creencia de que este niño, al ser físicamente parecido al tío, va a ser un problema, ya está cambiando la biología, y esto a su vez está cambiando el destino de este niño al convertirlo en un problema igual que el tío. ¿Sí? Miren esto. Cuando hay mucho estrés, se dispara el mecanismo de protección. Esto no es nada nuevo. Se altera el sistema inmunológico, ya que la energía que deberíamos tener para curarnos la ponemos en protegernos. Pero la buena noticia es que tenemos una forma positiva de estrés llamada el eustrés, el esfuerzo físico, todo lo que implique poner en tensión el organismo, y la finalidad es la descarga, entonces se convierte en eustrés. Es decir, nos tensamos, nos estresamos, secretamos hormonas, pero la finalidad llega después con la relajación. Y esto no ocurre con el estrés. ¿Sí? Pero miren qué interesante, no solo es el estrés, sino que nos hemos dado cuenta que el aislamiento social influye mucho en que las personas estemos en el mecanismo de protección. Si hay apoyo social,
Entonces, es más fácil reducir el efecto del estrés y entrar a un mecanismo de descrecimiento. Miren estos ejemplos. Ustedes saben que a nivel social, cuando estamos acompañados y hay calidez y hay apoyo, nos sentimos mejor. Se hicieron los siguientes experimentos. Había 3 grupos de mujeres. A los 3 grupos se les daban choques eléctricos en la pierna, en el tobillo. Y un grupo recibía estos choques eléctricos sin ninguna persona. Un segundo grupo recibía los choques eléctricos tomándole la mano a un desconocido. Y un tercer grupo pasaba estos choques eléctricos tomándole la mano a alguien conocido. Y la respuesta emocional mejor fue cuando recibían el choque eléctrico y tenían la mano de una persona conocida tomada. Había menos dolor y había menos estrés psicológico. ¿Sí? Y un segundo experimento que les menciono es que también a un grupo se le pasaban solo imágenes amenazadoras y a otro grupo primero se le pasaban imágenes que eran de energía, de afecto, de empatía y después imágenes amenazadoras. Los cambios a nivel cerebral que indicaban estrés y emociones fueron mucho más grandes en el grupo que solo recibió imágenes amenazadoras. Por lo tanto, la reducción del estrés y el apoyo social, ¿sí?, son fundamentales para que nosotros podamos continuar creciendo. Imaginen ustedes una situación, y yo les voy a empezar a hablar de salud mental. Cuando una persona empieza un proceso, generalmente las personas empiezan procesos terapéuticos cuando están confusas, inseguras, es decir, cuando hay muchas emociones que no pueden controlar. Y cuando existen todas estas emociones, muchas veces las personas meten mucha energía en evitarlas. Y ahí estamos en el mecanismo de protección. Cuando entran a un proceso terapéutico y estas emociones empiezan a salir, el terapeuta acompaña, ¿sí? Y este hecho permite que se abran estas emociones y que empiecen a salir y a limpiar, ¿sí? Porque esta es la única manera que se tiene de que una persona que no tiene bienestar lo reencuentre. Supongan ustedes que la creencia es que la mujer dominicana, es que tengo que tener mucho cuidado con los ejemplos, espérenme. La creencia puede ser que todos los hombres dominicanos son infieles. Yo tengo esa creencia firmemente establecida dentro de mí y no, seguramente voy a elegir una pareja a nivel inconsciente que sea infiel y que compruebe mi hipótesis. Si mi creencia es diferente, a nivel inconsciente me llega una pareja que no sea infiel, ¿sí? No sé si me doy a entender. Hasta ahí yo quisiera saber si hay preguntas y si quisieran aclaraciones, quizás a través del chat. Si vamos bien. Tú estás diciendo que si tú piensas que todos los hombres
O sea que todos los hombres dominicanos son infieles. Probablemente la pareja que atraigas sea una pareja infiel. Eso es lo que estás diciendo. Porque muy probablemente mi mamá estuvo casada con mi papá que fue infiel. Y a la vez se vive en una cultura donde la infidelidad desde años atrás ha venido siendo un modo de operar. ¿Sí? La creencia es que no hay hombres fieles. La creencia es que las mujeres, por ejemplo, profesionales se sienten muy seguras de sí mismas y que son malas parejas. Otra creencia. La creencia es que las personas que son bajitas son muy... No se te escucha ahora. Vamos a darle la oportunidad a Vilma, que tiene la mano levantada, en lo que vemos si tu micrófono responde. Buenas noches. Por eso es que hay mujeres que han tenido relaciones violentas y generalmente cuando vuelven a tener otra pareja, siempre tienen personas violentas. ¿Se debe a eso? A ver si María Elena tiene su micrófono funcionando ahora. A ver, María Elena. Porque lo que pasa es que nosotros no hay tal libertad. Uno cree que uno elige libremente al otro, pero la verdad es que estamos terriblemente condicionados por este desarrollo de 0 a 7 años. La información que entra como rota se queda a nivel del inconsciente. Y siempre les pongo el ejemplo de un iceberg. La punta del iceberg que se ve es la más pequeña y la base del iceberg, que es la que está hacia el fondo del mar, es inmensa, no se ve. Y si hacemos la analogía, es ahí que están acumulados todas esas creencias inconscientes o conscientes que se obtienen de 0 a 7 años. ¿Sí? Y por eso las creencias son como los filtros de una cámara. Porque las creencias cambian la forma en cómo vemos el mundo. Y la biología, como consecuencia de esas creencias, se altera. Y al alterarse la biología, se alteran las señales que despiertan un genoma o el otro. Por eso, si cambio la forma de percibir el mundo, es decir, si cambio la creencia, se cambia la composición neuroquímica de nuestra sangre. Bien, entonces, también había ahí un comentario de la señora Francia. Francia, si quiere, abra su micrófono y pregúntelo directamente. Y a ver si yo estoy grabando o no estoy grabando. Uf. Sí, buenas noches. Gracias. Desde hace mucho tiempo, o creo que casi siempre se ha creído que cuando las personas adoptan unos hijos, siempre se dice negativamente. ¿Y por qué adoptan si no se sabe de dónde ese niño sale? ¿Qué genes puede traer? No solamente, ¿verdad?, el color de piel, etcétera, que es físico, si puede tener algo en esos genes, una herencia negativa, que sea de un asesino en serie o algo así, o también de algo muy positivo, que sea de algún gran maestro, música o arte. Lo que estoy pensando en esta noche, de lo que estoy oyendo, esas conductas entonces se pueden corregir. La dejo abierta. No sé si me expliqué bien. Gracias. Claro, lo que hemos visto es que los genes pueden ser una predisposición a. Por eso hay investigaciones con gemelos que se desarrollan en completamente diferentes ambientes. Y si unos son hijos de, como usted dice, de asesinos seriales, pero se desarrollan en un ambiente positivo,
de creencias positivas, no se desarrolla esta cosa, porque esto no se hereda la tendencia criminal. Esto es una cosa aprendida, ¿sí? La agresividad es la manera en cómo los animales, por ejemplo, obtienen su alimento matando a otros animales. La violencia ya tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es que la herencia determina si usted va a ser de una manera u otra. Lo que puede determinar si un hijo adoptivo se convierte en un asesino serial es que los padres que lo adoptaron vivan con esa creencia. Y si esa creencia persiste, bueno, ya están favoreciendo el cambio en la biología que a su vez favorece que se despierten unos genes y no otros. ¿Sí? Okay. Sí entiendo que así como tú puedes genéticamente venir como predispuesto a la diabetes o a cualquier otra enfermedad física, ¿no? Quizás pudieras venir predispuesto también, o sea, de fábrica, vamos a decirlo así, venir predispuesto a enfermedades mentales, ¿o no? O sea, imagínate si tu padre biológico fue esquizofrénico y tú, aunque ya estás viviendo con otra familia que te acogió, pudieras desarrollar esquizofrenia, que he oído decir a veces que eso ocurre en las familias, ¿o no? No, mira, hay muy pocas enfermedades que son genéticamente transmisibles y ninguna de ellas es de salud mental. ¿Sí? Son enfermedades que tienen más que ver con aspectos físicos. ¿Ok? Entonces, por eso les decía al inicio que es como abrir la cabeza, porque esto que nos están vendiendo choca con lo que hemos venido creyendo durante años, de que somos así porque así son nuestros genes. Lo que se está diciendo ahora y toda la neurociencia es que somos así porque el medio ambiente altera las proteínas que se convierten en señales para despertar o no a los genes. ¿Sí? Ustedes han oído hablar del círculo perverso, es decir, cuando uno dice, esta niña no va a ser fácil, va a tener un carácter muy difícil, no sabemos si la niña va a tener un carácter difícil porque así estaba hecha o de que tanto se lo dijeron. Se lo creyó. ¿Sí? A nivel físico, estuve leyendo que, por ejemplo, pueblos que han pasado por hambrunas o por guerras están genéticamente marcados de una forma diferente a otros que no han pasado por eso. Mira, vamos a seguir porque tengo esas respuestas en las láminas. Okay, adelante, vamos a seguir. Sí. Sí, puedes pasar a la siguiente, por favor, Cecilia. Ya va. Aquí están las memorias inconscientes familiares, es a lo que tú te refieres. El inconsciente, que es donde se guarda todos estos fragmentos divididos de 0 a 7 años, es la parte oculta del iceberg. Ahí no hay emociones, ahí están programas. Enfrento a una realidad del medio ambiente, no reacciono al medio ambiente, sino reacciono a ese programa que tengo en el inconsciente. Y por eso los autores y la evidencia dice que el 95% de nuestro sentir y hacer está en el inconsciente. Muchas veces lo que realmente pasa, y esto es otra cosa que implica mucha apertura y empezar a mover creencias. El problema con las creencias es que nos reaseguran mucho, nos sentimos muy seguros con las creencias. ¿Sí? Mover creencias implica
entramos en un momento de movimiento, de desequilibrio y de incertidumbre. Pero cuando nosotros enfrentamos una situación X y reacciono de una manera, probablemente esta reacción es la respuesta del inconsciente a un estímulo que ocurrió o en mi pasado o en mis antepasados que despiertan esta respuesta. Y ahí les va con más claridad. Vamos a suponer que tenemos una persona que de repente está bien y de repente siente como que llega una nube negra y se le entra como en un estado de mucha tristeza. No entiende por qué, porque su vida está bien, ¿sí? Tiene todo lo que ella ha querido, pero sin embargo entran como estas nubes y luego desaparecen solas. Y esta persona ha hecho de todo tratando de quitarse este síntoma o esta característica. Lo que pensamos es que esta nube negra de depresión llega frente a X estímulo que ella no se da cuenta, que despierta una memoria que está en el inconsciente, que está en el iceberg, que es sostenida por una creencia, probablemente no de ella, sino de sus padres o a lo mejor de sus abuelos. ¿Sí? Y esta es una de las razones de por qué les decía al inicio que hay que empezar a abrirse al mundo de la energía. Un trauma no resuelto en un sistema familiar, por ejemplo, un secreto, ¿sí?, que no se ha dicho, un niño que muere y otro que nace inmediatamente al que le ponen el mismo nombre, ¿sí? Esto va marcando situaciones y traumas que no se resuelven en los sistemas familiares anteriores. Y entonces, por biología de creencia, pasa a generaciones posteriores. ¿Sí? Y como esto es inconsciente, esto controla el 95% de nuestra conducta. Lo consciente solo controla el 5%. Fíjense, por eso a veces, yo no sé si ustedes escuchaban esto que hay en la filosofía espiritual de piense positivo. Entonces uno va, yo voy a tener trabajo, voy a ganar muy bien, yo voy a tener un buen trabajo, voy a ganar muy bien, voy a tener un buen trabajo. Está actuando con el consciente que solo tiene el 5%. Sin embargo, la creencia profunda que la persona no sabe que existe y que está en el inconsciente impide que esto ocurra. ¿Sí? Por eso es que los pensamientos positivos, que les digo es algo, dicen, pero piensa positivo, piensa que eso no va a ser. Hay que cambiar lo que hay en la creencia metida en la base del iceberg para que esto cambie la biología y cambie entonces tanto el aspecto físico como el comportamiento. Perdón, María Elena, pero viendo la pregunta que había hecho la señora Francia sobre los niños adoptados, por ejemplo, ¿cómo vendrían a jugar estas memorias transgeneracionales que no son de la familia con la que ellos están viviendo? Bueno, la sugerencia es justamente que hay que darles su lugar a los padres biológicos en el inconsciente del hijo adoptado, ¿sí? Hay que reconocer y agradecer a esos padres que le dieron la vida. Fue lo único que le dieron. Sí, pero le dieron la vida. ¿Sí? Entonces, guardar el secreto, no decir, implica que pueda presentarse síntomas que vienen de memorias inconscientes familiares.
¿sí? Es el secreto, es el no decir. Porque muchas veces ustedes se han dado cuenta que en las familias hay temas que cuando alguien pregunta, todo el mundo se queda en silencio. O la respuesta corporal hace sentir una tensión. ¿Sí? Entonces, la idea es, porque todo esto que me está llevando a decir, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este lío? ¿Cómo vamos a descongelar la parte profunda del iceberg que está llena de creencias que adquirí en mis edades tempranas y que está determinando qué genes se me despiertan y de última, cómo me siento en la vida? Hacen mucha crítica este autor y otros al uso de fármacos, porque los fármacos no cambian la creencia, cambian la sensación corporal. Pero cuando el paciente regresa a la familia, el síntoma vuelve. ¿Sí? Entonces, si quieres pasarlo, Cecil, para la otra, bueno, ya esto lo dijimos, ¿verdad? Pero, ¿qué requerimos? Necesitamos identificar creencias que obstaculizan mi vida. Ajá, ¿y cómo? Si están inconscientes, ¿cómo las descubro? ¿Cómo sé cuáles son y cómo las cambio? Sabiendo que, ¿sí? Las células cerebrales, el cerebro, traduce las percepciones del mundo, es decir, las creencias se transforman en perfiles químicos que al secretarse en la sangre controlan a otros millones de células. Cuando cambiamos nuestras creencias, se cambia la composición química de la sangre y se activa un cambio en las células corporales y se activa un cambio en el comportamiento y en la percepción del mundo. ¿Sí? Así que lo que determina la vida de una persona no es la carga genética, es el entorno físico y energético y la percepción del mismo. Y esta percepción está basada en las creencias. Y son las creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Ajá, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si pasamos a la siguiente, déjame ver si ahí viene la respuesta, Cecilia. ¿Qué hay que hacer para cambiar las creencias? Una vez que me doy cuenta de alguna creencia que me obstaculiza la vida, por ejemplo, la creencia de que todos los musulmanes son violentos, por decir algo, ¿sí? Entonces veo una persona que pertenece a esa religión y de una vez me cuadro, me pongo en modo de protección porque es una persona violenta. Me impide, me obstaculiza relacionarme con esa persona. Esa creencia hay que cambiarla. ¿Cómo la voy a cambiar? Haciendo consciente lo inconsciente. Descongelando esa base de ese iceberg. Esto me va a permitir revivir la emoción. Por eso es que no nos gusta. ¿Sí? Por eso es que no nos gusta, porque si hemos vivido manteniendo esa emoción oculta, ahora los terapeutas dicen, ábrase, sienta. No, pero yo vine aquí para que usted haga algo para que yo no sienta. No, hay que sentirlo, porque solo de esta manera se borra la tensión entre la creencia y la acción y se previene la aparición de un síntoma somático. Muchas terapias. Aquí menciono solo algunas, pero lo importante es que estos autores no solo hablan de estas terapias Gestalt, transgeneracional, psicoanálisis, teoría sistémica, sino que hablan de terapias energéticas, terapias que cambian la energía
y hablan del mindfulness, la meditación, el yoga, el baile, la danza, el teatro, como coadyuvantes a poder liberar ese inconsciente que está atorado en la base del iceberg. Claro que es más cómodo tener una creencia que me reasegure, porque yo me muevo en un mundo muy asegurado, pero no crezco, porque cada vez que hay una creencia, se pone el modo de protección. Y yo estoy aquí en el mundo para crecer. ¿Sí? Entonces, todas las terapias energéticas son sugeridas para cambiar también y para descongelar ese inconsciente que contiene todas las creencias. Okay. Siguiente, a ver cuál es, porque ahora ya no la tengo. Cecil, por favor. Parece que esa es la última, María Elena. No pasa más ya. No pasa más. No. Déjame intentarlo de nuevo. Ah, no, perdón, sí. Sí. Y fíjense que por eso hay esto que tenemos que tener muy en cuenta. Los genes de los hijos solo hablan de su potencial, no de su destino. Si como padres y madres queremos cambiar el destino de nuestros hijos, es necesario deshacernos de los miedos infundados y de las creencias limitantes. Porque la respuesta de protección y crecimiento de las células cambian la vida, de manera que te permite crecer la mayor parte del tiempo. Es decir, esto que pasa afuera con nuestra salud mental, nuestro bienestar, pasa adentro a nivel celular. Y con el cambio de la creencia modificamos la acción celular que modifica a la vez nuestro organismo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los padres salen de los talleres diciendo, pero se sienten muy mal porque yo no hice, porque yo debía haber hecho. Pero aquí afirmamos que solo ser responsable de un mal ambiente cuando tengo conciencia de que estoy haciendo eso. Ustedes saben que cuando a Jesucristo lo crucifican, él dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, no son conscientes, ¿sí? Lo hacen automático, por lo tanto no se es responsable. Y todo esto que vende también la mercadología espiritual de la importancia del amor, de darle al otro, del servicio, etcétera, y del amor hacia los niños, tiene una base biológica. ¿Sí? Y por eso es que nosotros recomendamos que esto no sea una cosa de tipo forzado, porque yo no puedo sentir por amor por alguien que no siento amor. ¿Qué creencia hay abajo que me impide compadecer al otro? Que me impide tener empatía por el otro. ¿Sí? Y por eso se está abogando porque la responsabilidad implique estar consciente de lo que se hace. Muchas veces los padres actuamos en automático. Es que la vida no nos da para otra cosa. Hay que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces nos levantamos y es como que prendemos el carro, ¿no? El piloto automático, le damos al día hasta que llega la noche a dormir. Y no hay conciencia. Por eso es que estamos abogando por hacer conciencia de lo inconsciente, de las creencias que determinan el destino de los hijos. ¿Sí? Y nuestro propio destino, que nos creemos. Ustedes ven a veces a mujeres o a hombres muy buenos mozos, físicamente muy bien, o que son delgados y se sienten que están obesos, la anorexia, la bulimia, se sienten feos, la autoestima en el piso. Eso lo sostiene la creencia. ¿Sí?
que es biológica y que repercute. Cecil, creo que hay más, pero no sé si hay más. Ahí, mira. Miren, si vemos esto a nivel de la humanidad, Darwin decía que la supervivencia dependía del más apto, es decir, era competencia. Pero Lamarck, otro autor, dice que no depende de la competencia, sino de la cooperación. Y miren esta afirmación, que es la que les voy a dejar para una futura charla, donde recientes estudios de biología revelan, ya lo hemos dicho, que los genes no son solo transmitidos por herencia a miembros de la misma especie. Se afirma que los organismos pueden adquirir experiencias aprendidas de otros organismos. Es decir, hay muchas experiencias donde, por ejemplo, los campos morfogenéticos y la resonancia mórfica, que ya son con base en la energía, ¿sí? Ya no son físicos del medio ambiente, sino... ¿Qué sería un ejemplo de eso? Para nosotros entender lo de los campos morfogenéticos. Dale para allá. No lo voy a explicar mucho, pero si tú me puedes pasar a los otros slides. Ajá. ¿No quieres ver la última frase que tienes aquí? En este slide. Sí, lo que pasa es que fíjense, así como hay creencias que obstaculizan nuestra vida, hay creencias que la facilitan. Todos nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos nos han pasado tanto dificultades como facilidades. Entonces tenemos las fuerzas que ellos nos han pasado y tenemos las dificultades que ellos nos han pasado, que se han quedado en el inconsciente. Cuando el fondo del iceberg está bajo y no se ve, está congelado la fuerza y las dificultades. Por eso es que necesitamos descongelar las dificultades para que salgan todas las potencialidades que tenemos. Porque uno mete en el freezer y todo lo que mete se congela. Para ustedes congelar lo bueno, hay que descongelar todo lo otro. ¿Sí? Pasa la otra, porque ahí sí me... ¿Es la otra ya? No, otra, para hablar de lo morfogenético. Esto. ¿Qué es esto de campos mórficos y resonancia mórfica? Este es el autor. Es un campo de memoria en que todas las especies se mueven. Y esto explica el aprendizaje tácito que se da entre las especies. Por ejemplo, un ratón de Australia puede adquirir un nuevo aprendizaje que un ratón que vive en Egipto también va a hacer. ¿Cómo es que el de Egipto imitó lo que hizo el de Australia? Por resonancia magnética, por campo mórfico y resonancia mórfica. Todas las veces que un miembro de una especie aprende un comportamiento nuevo, cambia el campo morfológico de la especie. Si ocurre durante un lapso de tiempo, afecta a la especie entera. Mire, se me ocurrió este ejemplo. Hace unos años, varios o unas generaciones, la homosexualidad, se creía que el que era homosexual era perverso, que no tenía control sobre su sexualidad y que era un perverso y atacaba a cualquiera. En la medida que se van adquiriendo nuevos aprendizajes y nuevas creencias al respecto, la creencia sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad ha cambiado. Son seres humanos dignos, capaces, con su sexualidad, con su moral, con su ética, con todo. Y este aprendizaje se va cada vez extendiendo más y más por toda la especie humana. ¿Dónde nació? ¿Quién sabe? Pero la creencia está en el proceso de cambiar.
todas las ideologías son creencias. Y estas creencias marcan nuestro modo de ver la vida. Si la derecha, si la izquierda, si los reyes, si la democracia, si esto es pura ideología y esta ideología tiene un impacto como creencia en nuestra biología, porque si estamos en si nos enfrentamos a una situación, digamos, de grupos de izquierda, y nosotros pensamos que la izquierda lo que hace es quitarle el dinero a la gente que ha trabajado toda su vida, empiezan las emociones a fluir ahí. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy interesante, pero que implica abrir la cabeza, abrir la mente y sacarnos de la zona de confort donde nos tienen muchas creencias. Y por eso les decía al inicio que esta propuesta es una propuesta muy movilizadora, porque lo que está diciendo es que las creencias que tenemos modifican la biología. Y al modificar la biología, tienen un gran impacto en nuestra herencia porque despiertan y adormecen genes diferentes. Por eso es lo innovador de esta propuesta. ¿Sí? Creo que este slide sigue hablando un poco de lo mismo, no sé si lo cubriste. Sí, no, porque esto ya yo lo tenía ahí como para yo tener información. Pero lo importante es esto. ¿Cómo cambio la creencia? Haciendo consciente lo inconsciente. ¿Y cómo hago consciente lo inconsciente? A través de procesos terapéuticos, a partir de terapias energéticas, a partir de meditación, de yoga, de baile, de ¿cómo les voy a decir? De poder ver un atardecer, un amanecer, qué sé yo, hay 1000 maneras. ¿Sí? Lo importante es lograr cambiar esta creencia que determina nuestra vida. Si tú tuvieras un mensaje para los chicos ahora, los chicos que están presentes y que tienen mucho más tiempo por delante que otras personas, ¿qué tú les pudieras decir con respecto a esto? Yo lo que les pudiera decir es, primero que piensen qué creencias tienen que sienten que los limitan. Y tener la valentía de empezarse a cuestionar esas creencias. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás bien simple. El ejemplo de que yo no sé bailar y de que yo tengo 2 pies izquierdos. Sí, por ejemplo. Cuando repartieron el ritmo, a mí no me tocó. Si esto le impide socializar, si esto le impide, entonces, ¿cuál es la creencia inconsciente que sostiene esto? Esto es lo que hay que buscar. A lo mejor hay, por decir algo, la imposibilidad de bailar, de sostener a una pareja, porque en el pasado, por decir algo, hubo alguien bailando y hubo un accidente y mataron a alguien, o salió alguien embarazada. Vete tú a saber, hay que descubrir cuál es. Claro que por esa razón no me voy a ir al inconsciente, tienen que ser razones un poco más profundas, ¿sí? Pero si yo tengo una autoestima muy baja y me siento muy mal y me aíslo, y la gente me dice, pero ¿cómo es posible si tú eres re simpático, qué sé yo? Y uno tiende a aislarse, ahí sí hay que buscar por dónde está el problema. ¿Y cómo tú sabes que esa creencia está haciendo cambios genéticos en ti? Porque me lo está indicando la evidencia científica. Me lo está indicando. Todos tenemos 32,000, los mismos 32,000 genes, todos. ¿Y por qué a mí se me despierta uno y a ti otro? ¿Qué es lo que lo determina? La creencia. Y esto tiene toda la evidencia de cómo los cromosomas y la proteína alteran, generan señales que despiertan un gen y no el otro. ¿Sí? Entonces lo que le diría a los muchachos es, chicos, abramos la cabeza, estemos dispuestos a escuchar lo nuevo, no creamos que lo nuevo, por ser nuevo, no sirve, ¿sí? Sino cuando menos tengamos la duda, será. Y esto ya va abriendo nuestra cabeza frente a estas posibilidades.
¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a María Elena? ¿Algún comentario? Y un pequeño comentario, por favor. Adelante. Sí, la última parte de la presentación me vino mucho a la mente el inconsciente colectivo de Carl Jung, que refleja que esa herencia no es solamente familiar, sino está formado por un complejo energético, arquetípico, que forma como unos corpúsculos, vamos a llamarle así, y va creando lo que él llama el arquetipo ánima, por ejemplo, que es lo que yo he heredado de mis antepasados, no de mi papá ni de mi abuelo, sino de mis antepasados prehistóricos. Exacto. Hacia los tiempos modernos, vamos a llamarlo así, se ha ubicado en un estrato profundo de mi inconsciente, más profundo que el inconsciente personal. Hablando del inconsciente colectivo. Entonces, toda esa memoria, inclusive diríamos que de la escala filogenética, de la monera hegeliana hasta el cerebro nuestro, se ha almacenado ahí y nos impele a un tipo de actividad. Y de ahí viene lo correcto que dice la licenciada, la doctora, de hacer consciente todo ese hervidero inconsciente que hay en esos estratos profundos, de manera que uno asimile todo aquello que nos hace actuar de manera mecánica, sino asimilarlo en el consciente. Entonces es lo mismo con un nombre diferente ahora, que cuerpo mórfico, no sé cómo. Campo morfogenético, sí. Exacto, son esos arquetipos del inconsciente colectivo junguiano que han estado todo ese tiempo ahí almacenándose y forman grupos arquetípicos, y ahí está el concepto de la mujer, que la mujer tiene del hombre. No es solamente el concepto que tuvo mi papá, que me enseñó de lo que es el hombre, sino tiene el concepto que ha tenido la mujer durante toda la metahistoria, en la prehistoria, del hombre prehistórico. Todo eso se ha almacenado filogénicamente dentro de mi cerebro. Y ahí se abre todo un horizonte, una frontera inmensa de conocimiento, porque ya la línea no es tan vertical hacia mi herencia clásica, sino que hay una herencia más ontogénica, mucho más grande. Y esa es y me parece que es muy interesante eso, porque nos abre todo un mundo nuevo, porque hace ver que hay fuerzas tangenciales que inciden en nuestra mente, que no es solamente la hereditaria viniendo de un DNA de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. O sea, encuentra algo inclusive racial, y hay un inconsciente colectivo racial, hay un inconsciente colectivo nacional del dominicano. Así es. Un inconsciente más profundo, planetario, o sea, que es global, que es más interesante. Por lo cual creo que es un tema muy interesante. Sí, porque fíjese que incluso ya la terapia moderna, o sea, cuando se focaliza, sobre todo la transgeneracional, toma en cuenta la esfera económica, donde la esfera cultural, la generacional, si hubo migración, si no hubo migración, o sea, se toma en cuenta todo, ya no es tan particular, sino como usted dice, ya es más colectivo como humanidad. Así que gracias por el aporte. Siento mucho, bueno, no haber podido ser más clara. Es un atrevimiento de mi parte presentar esto. Yo no soy neurocientífica, ni mucho menos, pero me parece una visión interesante para abrir la mente. Claro que sí. Mira, Paola Encarnación, que creo que es una estudiante, tiene la mano levantada. ¿Ok? Sí, buenas noches. Yo tengo una duda que he tenido desde el principio, verdaderamente. Yo he escuchado algunas veces refiriéndose al término energías y yo quería saber en qué, o sea, si usted me puede explicar un poquito más a qué usted se refiere con las energías y se trabaja en este tema. Ok. Por ejemplo, todas por ejemplo, el Reiki, por ejemplo, la energía universal, la sanación con energía, ¿sí? Todo esto que uno no ve puede ayudar, siempre y cuando usted crea en eso. Porque Biodanza, cánticos sanadores. Rituales,
muchos rituales, ¿sí? Pero lo importante no es porque uno dice, bueno, hay tantísimas cosas donde me meto. Uno tiene que meterse con lo que resuene energéticamente con uno, ¿sí? No voy a decirte en esta pregunta que tú haces, bueno, tú tienes que ir a hacer Reiki, pero si tú no crees en el Reiki y a ti te va bien el yoga, haz yoga. Cada quien tenemos que encontrar nuestro camino, ¿sí? La energía no se ve, no se siente. Te voy a poner el ejemplo más claro. Tú has visto que uno cuando cierra el carro le pone, cierra el carro a distancia. Algo ocurre entre que tú aprietas el candado que cierra y el clic que hace el carro. ¿Tú ves eso? No lo ves, pero algo está ocurriendo y es tu energía. ¿Sí? Ahora lleva esto a otro campo, al campo de los seres humanos. Algo pasa entre un ser humano y otro ser humano que no sabes qué es, pero se siente. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, la verdad es que ahora estoy entendiendo muchísimo más lo que usted explicó. Muchísimas gracias. No hay de qué. María Elena, yo pensando, por ejemplo, en las personas, en el ambiente físico, la influencia del ambiente físico, las personas que viven en países con invierno crudo y las personas que vivimos en el trópico. Yo he oído muchas veces decir que una de las razones por la que la gente tropical, ¿verdad? Somos como poco organizados, es porque no hemos tenido que organizarnos, porque no vivimos inviernos ni falta de cosas. O sea, por ejemplo, hay quienes dicen, no, porque si tú vivieras en un lugar como Canadá, la parte norte donde el frío es intenso, si tú no te preparas para tener tu alacena llena, tener todo preparado, el día que viene una de esas nevadas que se te frisan las tuberías, que tú no puedes salir, que tiene no sé cuántos metros de nieve, o sea, no puedes resolver tu vida. Entonces, como que quizás esas cosas, esas situaciones físicas también entiendo que puede que nos determinen de alguna manera nuestra forma de actuar y nuestra personalidad. Sí, pero fíjate, sí, es como decía el doctor, yo tomo en cuenta la esfera climática y eso tiene una determinación en mis creencias. Ahora, eso no me da derecho a pensar que el dominicano es un desorganizado porque hace calor. ¿Sí? Eso me da derecho a que yo arme y me prepare para el invierno y para el frío, ¿sí? Pero el hecho de tú creer que el dominicano es un desorganizado por el clima es una creencia. ¿Es el clima o es el pretexto para estar desorganizado? ¿O es el subdesarrollo? ¿O es quién sabe cuántas otras cosas? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Pues no sé si está todo claro ya. Vamos a ir cerrando la reunión. Si ustedes miran el chat, mira, hay una manita levantada. José Manuel Santana, adelante. Hola, es una pregunta un poco personal, pero ¿qué métodos usted ha usado, si ha usado alguno, para cambiar esas creencias? Como ahorita mencionó que si yoga, terapia, y yo quería saber más ejemplos, entonces si usted ha usado alguno que no haya mencionado o algo así. Sí, mira, yo trabajo con terapia verbal, con familia, trabajo con, digamos que la psicología tradicional y con la metodología de la terapia transgeneracional. El supuesto básico es que el trauma que no fue solucionado en el antes, ¿sí?, ocurre en el ahora y entonces la transformación es energética. Se trabaja con otras herramientas que te permiten entonces cerrar procesos que quedaron abiertos, ¿sí?
claro, yo he hecho muchísimas otras cosas. Yo medito, hago yoga, una serie de cosas que a mí personalmente me conectan, porque muchas veces tú simplemente con respirar te llegan informaciones que vienen de esa parte profunda del iceberg, pero tú tienes que ver cuál es tu camino. Y muchas veces yo lo que he hecho es probar muchas cosas he probado. Y en su momento cada una de esas cosas me ha revelado información del inconsciente. ¿Sí? Y por eso es importante la apertura. No creer que hay una sola cosa que es la que me va a ayudar. Tengo que ver cuál es la mía y abrirme. ¿Sí? Entonces, ¿Alguien más? Gracias. ok. ¿Hay alguna otra mano, otra persona que quiera levantar su mano y participar? En el chat yo les escribí, porque hay unos cuantos participantes nuevos, cómo se pueden enterar de las actividades del Centro Cultural. Ahí están escritas nuestras redes sociales que pueden seguirnos y enterarse. También si alguno de los videos, alguna de las grabaciones, perdón, de las actividades que ya hemos tenido les interesan, pues pueden buscarlas en YouTube, donde están grabadas y subidas. Esta grabación, esta misma noche, sube. O sea que ya mañana estaría disponible. A los estudiantes siempre reciben los correos, todos los viernes reciben las actividades de la semana. De todas maneras, yo quisiera hoy, antes de terminar, compartirles cuáles son las actividades que tenemos para la semana próxima. Uf, y se perdió. Perdón, vamos a abrirla de nuevo. Okay. Ceci, mientras la abres, yo quisiera agradecer la presencia de todos, la paciencia, ¿no? Y haberme permitido exponer este tema que realmente me apasiona. Así que me tengo que salir. Muchísimas gracias por... No, pues no te salgas sin que nosotros te demos las gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por haber compartido tus conocimientos y tu tiempo con nosotros, de verdad. Gracias. Gracias porque no es la primera vez que colaboras con nosotros y eso es muy, muy apreciado. Gracias, Ceci. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, ahora puso la Ok. diapositiva de Cineforum. Bueno, pues esta es la película Tic Tic Boom. Estamos tratando de ver cuáles películas que están nominadas a los Oscars están disponibles en las plataformas a las que tenemos acceso. Y en este caso ya hicimos El Poder del Perro. Ay, por favor, ciérrenme ese micrófono. Estoy tratando de cerrarle los micrófonos. Denme un minuto. Ok. Vimos El Poder del Perro y ahora vamos a ver Tic Tic Boom, que también está nominada. Esto es una película sobre musicales, sobre teatro, así que a los que les gusta ese tema, bien pudieran disfrutarla muchísimo. La manera es que ustedes la ven por su cuenta y simplemente la comentamos y ustedes se sorprenderían de ver todo lo mucho más que a uno le gusta una película después que la comenta. El miércoles 23 vamos a tener de nuevo a nuestro colaborador Kilvio Cabral Achecar. Él cambió el tema que nos iba a dar por el tema de Ucrania, ya que Ucrania está en el tapete. Entonces, muy bien. Sí, nos va a dar un crucero por el Dnieper, un río que va cruzando Ucrania y entonces vamos a conocer varias ciudades de Ucrania a través de las experiencias de Kilvio Cabral Achecar. Son muy divertidas las presentaciones de Kilvio porque Kilvio documenta muchas cosas y hace muchas anécdotas, así que es una manera de viajar sin montarnos en el avión. A diferencia de las demás actividades del Centro Cultural, esta es a las 8 de la noche. Todas las demás son a las 7:30. Y el jueves vamos a tener a otra colaboradora asidua, que es Jacqueline Lozada, que siempre nos da su arte para relajarte. Y esta vez nos va a enseñar a hacer un atrapasueños. Yo me imagino que la mayoría de ustedes saben que esto es un objeto típico de las culturas nativas norteamericanas. Mucha gente piensa que de verdad te ayuda a soñar sueños lindos, a alejar los sueños malos,
otros interpretan los sueños como esas cosas que tenemos en carpeta y que queremos realizar, y otros simplemente nos gustan porque son lindos y porque son decorativos y es una linda manualidad para hacer. De todas maneras, haciendo eso nos relajamos muchísimo, conversamos y aprendemos. Esto es el jueves 24 a las 7:30. Quiero decirles que la historia no contada, el Festival de la Historia No Contada, que es la exposición que está en nuestra Galería de Arte en el Centro Cultural Babé, que va a permanecer abierta hasta el 6 de marzo. Entonces pueden pasar a verla todo el que le interese en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en torno a esta exposición se va a hacer un taller el próximo martes 22. Se llama, el taller se llama Tu Historia No Contada. Y va a ser una cosa muy bonita, dirigida por la curadora de la exposición, que es Michelle Ricardo, y acompañado por la escritora Lauristeli Peña Solano. Y ellos lo que van a hacer es que lo van a llevar a ver la exposición y de ahí ustedes van a tratar de hurgar en su memoria una historia no contada, escribirla y a partir de ahí hacer un proyecto de arte visual. Un proyecto de arte visual de su propia, o sea, con su propio arte. Así que puede ser muy lindo. Para esto necesitan registrarse. Para este taller va a ser presencial, va a tener un costo de $1,000 y se hace llamando al número de teléfono del colegio y registrándose, y si quieren hacer su pago con tarjeta pueden hacerlo vía telefónica o vía transferencia. Así que por nuestra parte, esto es todo. Esto es el martes en la mañana, Ceci. No, martes, perdón, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Acuérdense que va a conllevar la escritura de algo y la confección, por así decirlo, de una obra de arte. Y los materiales están incluidos. Ok. Y por último, queremos recomendarle esta obra que empieza este fin de semana. Es una obra del grupo de teatro Naiboa que se llama ¿Quién es el señor Schmidt? Y está dirigida por Manuel Chapuzó. Es a beneficio del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. Y va a ser viernes, sábado y domingo de este fin de semana y viernes, sábado y domingo del otro fin de semana también. Ustedes pueden buscarlo como el grupo de teatro Naiboa, Teatro Naiboa, perdón, en Instagram, enterarse. Si les interesa, pueden escribir al Centro Cultural Babé y por ahí yo les pongo en contacto con ellos si les interesa adquirir las taquillas, que ellos se la pueden vender de manera virtual. Ustedes pueden hacerle una transferencia y ellos le hacen llegar su taquilla de manera virtual, lo incluyen en el listado, así que más fácil de ahí se daña. Es en el Teatro Laura Bertrán, que es el teatro que está localizado en la secundaria Babeque y que tiene un cómodo parqueo vigilado, cerrado, o sea que ustedes pueden dejar su vehículo ahí con toda la confianza. Entonces, de mi parte, por el día de hoy, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y a todos los que participaron por sus magníficas colaboraciones y opiniones. Y nada, les dejo aquí agradeciéndoles de nuevo su participación y deseando que se sigan conectando con nosotros. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Buenas noches.